Esto es elección de Silvia. Ella ha dicho, quiero poner hoy una canción que me inspire. Es que me encanta la guitarra. Y el rock duro, ya veo. Qué malo eres. Tiene una risa Silvia maravillosa. Sí. Sí. Bueno, Como hay que reírse, si hay que reírse. Se entera el Ama Ministerio el del tiempo. Interior, le pondrá 2 rombos. A mal tiempo, buena cara, hay que reírse, claro que Bueno, sí. Claro que vamos sí. a Yo no hablar- sé si se ríen los abuelos en este país. Pues hombre, sonríen, ¡ay, los nietos, qué alegría! Pero claro, esto es como lo de los hijos, ¡oh, bienvenidos los niños! Pero la gestión de lo bienvenido Sí. es muy complicada. Es complicada, es complicada. Tienes toda la razón. Y ahora con la crisis se está produciendo el curioso fenómeno de que hay abuelos que tienen que pagar la hipoteca de los hijos para que puedan ser padres. Porque es que si no tendrían que acabar todos viviendo en la casa de los abuelos y claro, en las ciudades no se cabe. Antes en los pueblos uno se arrimaba y en una casona grande, bueno, o en un anejo, pues se hacía un pisito. Pero en una ciudad eso no se puede hacer y además no hay dinero. Y luego entramos en el problema de los matrimonios que afortunadamente trabajan y que ¿quién cuida a los niños cuando no se tiene dinero para tener a alguien permanente que los cuide? Claro. Pues Y los cuando el abuelos. acceso de las guarderías públicas es imposible, porque eso también es otro tema. Sí. Porque meter a un niño en una guardería pública hoy en día es, vamos, es que te toque la lotería. Bueno, Entonces, claro, y aparte en las privadas también es dinero. Claro, ese es el problema. Claro. Ujú. Es Y que aquí lo no hay. público no es accesible, con lo cual lo privado tampoco porque no hay dinero. Está la gente pasando una crisis muy grande. Entonces, claro, pues al final los abuelos son los que apandan con una situación que sí que lo disfrutan, pero que en muchos casos, que es lo que vamos a hablar, yo creo que es un abuso muy fuerte. Además, muy probablemente no sean del todo sinceros a la hora de responder a la pregunta de si tú esto lo estás haciendo, como decíamos, por placer, por obligación, si hay un punto en el que te gustaría parar y decir, espera, que es que me quiero coger esta semana para irme de viaje, Bueno, o pero quiero... Silvia lo decía el primer día, es decir, hay cosas que hay que hacerlas. O sea, no es si te gusta o no te gusta, si estás a favor o en contra, no, es que hay que hacerlo. Los deberes son asco, pero mientras hay que hacerlos. ¿Y tú crees que esto hay que hacerlo obligatoriamente? No, ¿Cuidar a los yo nietos? creo que los abuelos ven a los hijos que no llegan a fin de mes y ven con los nietos y naturalmente que hay que cuidar a los nietos. ¿Qué van a hacer los abuelos? ¿Y cuál es la línea que separa entonces, por ejemplo, educar a tus hijos o educar a tus nietos como has educado a tus hijos? Porque a mí eso es una de las cuestiones que se me plantea. Yo, por suerte, tengo los 4 abuelos que me los cuidan bastante a menudo. Tú puedes intervenir y decir, esto no lo hagas así, porque me estás malcriando a mi hijo. Bueno, ¿ves? Es que ahí se establecen una serie de conflictos. Yo creo que los abuelos van cogiendo autoridad a medida que el niño empieza a dejar de ser un juguete y empieza a ser un peñazo insoportable. O sea, porque los niños además enseguida te cogen las vueltas y enseguida ya empiezan a aprovecharse del abuelito. Pero fíjate, Isabel, que hay estudios en los que dicen que los niños criados por los abuelos al final tienen mejor comportamiento que los que están en guarderías y cuidados por otras personas. Si los abuelos son serios. No, hombre, vamos. Porque el problema de los padres ahora es que claro. mimamos demasiado a los niños. Claro. Y los abuelos, por naturaleza, primero están educados en una época en que el trato de padres a hijos era más distante y más severo. Y luego además que no son sus hijos. Claro, Por lo tanto, como la dice mi madre, distancia- yo estoy aquí para malcriar y no para educar, así que me dice, tú a educar. Digo, hombre, muy bien, gracias. Bueno, también es divertido porque dicen que los que están cuidados por abuelos tienen más sobrepeso. Si es que es así. ¿Qué me dices? Totalmente. Claro, venga Claro. de donuts Come, y come, donuts. come, come. Ahora, menos mal que va a quebrar pan rico. Qué mala noticia. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Qué voy a sin- hacer yo? Sin los 2 donuts. Ay, mis donuts, no me digas eso. ¿Tú también eres Yo de soy del donut? donut, claro que sí, de toda la vida además. Pero yo es que los desayuno. Por A mí es que culpa, me encantan por los culpa de Artur Mas. Esa familia es nefasta para España y para la humanidad. Ay. El jefe, director técnico de operaciones y tales, Joan Mas, hermano de Artur. Entonces Artur ha decidido que alguien pague pan rico. O sea, él va a pagar el agujero y España va a pagar los donuts. Ujú. Por aquí. Joda. O sea, que eso tiene una pinta Mala solución, sí. Sí. Bueno, tenemos a alguien que es el autor, bueno, alguien experto evidentemente en este tema, Joaquín Ibarra, autor de un libro que yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos de comprarlo, Mis abuelos me cuidan, guía para los canguros del siglo XXI. Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿abusamos o no abusamos de los abuelos?
¿Qué podemos hacer para que estas personas tengan ya un poco de libertad? Bueno, yo creo que las cosas van cambiando, como es lógico. Antes los abuelos eran únicamente pues personas destinadas a recibir atención. Hoy en día, por el contrario, son una pieza muy importante en el funcionamiento de nuestra sociedad. ¿Cuántas veces hemos oído si hubiera una huelga de abuelos estábamos frescos? Pero seguramente eso es así. ¿Dónde está el punto? ¿Nos estamos pasando? Pues yo creo que la respuesta no es ni sí ni no, sino que cada caso es particular. Yo he tenido la suerte de hablar con muchos abuelos, para los cuales he organizado cursos en toda la Comunidad Valenciana, y realmente puedo decir que la vida de muchos abuelos sería muy triste si no tuvieran que cuidar de sus nietos. Algunas abuelas, especialmente abuelas, les he oído decir: ¿qué sería de mí si mi hija llevara a los niños a la guardería? Bien, es su vida, es su vida. Pero la verdad es que para muchos otros la situación es bien diferente. Y yo creo que hoy tenemos que estar de acuerdo en que los abuelos, además, tienen que tener un tiempo para sí mismos. Es decir, para poder ir al médico, para tener sus relaciones sociales, para poder cultivar su intelecto, algo que es fundamental para conseguir un envejecimiento productivo y activo y sin dependencia. Y bueno, pues todo eso hay que conjugarlo, y entonces es la comunicación en la familia entre los padres y los hijos lo que debe de decidir en cada caso cuál va a ser esa colaboración de los abuelos en el cuidado de los nietos. Joaquín, han cambiado mucho las cosas. Yo creo que estamos en un desfase generacional muy grande. O sea, yo me veo desfasada con mis hijos, pues imagínate mi madre o mi padre con los nietos. ¿El abuelo tiene que ponerse al día? Porque claro, no es lo mismo cuando nos llevaban a nosotros al parque a jugar con, pues eso, con las palitas y con tal, pero ahora es que un niño no juega así. Ahora un niño está muy informatizado, con las plays, con todo este tipo de juegos. Entonces, ¿tú crees que el abuelo hay que volver a mandarlo al cole? Ya, directamente. ¿Cómo? Perdona. Sí, hay que mandarlo de nuevo al colegio. O sea, hay que actualizarlo. Vamos a ver, yo efectivamente pienso que si los abuelos, siempre se ha dicho que los abuelos están para malcriar y los padres para educar. Bien, yo pienso que hoy en día, que en muchas familias los abuelos pasan más horas con los niños que los propios padres, esa reflexión pues hay que meditarla mucho y quizás que cambiarla. Los abuelos están hoy en día muchas veces, muchas horas dedicados a cuidar a los niños, pero por lo tanto también a educar. Y bueno, esa es la situación con la que nos encontramos hoy, abuelos que están más horas con los niños que los propios padres, y por lo tanto pues los temas de socialización y de educación pues pasan a ser en cierto modo una competencia también de los abuelos. Hay algunas cosas en las que indudablemente los abuelos van a estar anticuados. Yo cuando recuerdo hace 40 años, cuando yo en mi consulta, o 30 años, en mi consulta de pediatra aconsejaba a las madres, decía cosas totalmente diferentes a las que se dicen hoy, claro. Pero totalmente diferentes quiero decir 180 grados. Ejemplo, la postura del recién nacido. Si un abuelo se tiene que quedar al cuidado de los niños, debe de estar actualizado, debe de saber cómo se hacen las cosas hoy en día. Y han cambiado mucho, mucho, mucho. Los consejos que dábamos los puericultores no son los consejos que se dan ahora. En cuanto a otro tipo de actualización en la educación de los niños, bueno, yo sí que creo que el mantener las tradiciones, los cuentos
típicos de toda la vida, las adivinanzas, las historias tan repetidas del abuelo, las historias de ese abuelo pesado que repite lo mismo 14 veces. Bueno, eso para Sí, los niños es pero muy perdona, importante. Joaquín, hay algo más pesado que un abuelo que repite 14 veces, que es el niño que pide 67 veces que le cuentes la misma historia. Además, de verdad. Porque en eso Claro. de que los niños y los viejos se parecen, en nada más claro que la repetición de los cuentos. O sea, dice el verdad. abuelo cebolleta, pues anda que el nieto cebolleta, pero si los nietos son cebolletas todos y te piden además el mismo cuento exactamente igual Además, de todas verdad. las noches. Es cierto, y por eso digo que a mí eso me parece que ahí los abuelos no tienen ni por qué actualizarse, sino mantener las tradiciones. Eso es muy importante, mantener las tradiciones. Yo creo que hay para los niños. que dejarse asesorar también por ellos, porque la humanidad ha seguido adelante. Y hay una anécdota que yo me acuerdo cuando fui al pediatra la primera vez con mi hijo, que me introdujo la carne, el no sé qué. Entonces el pediatra pues me dijo, bueno, pues ahora vas a hacer el puré con un pollito, un puerrito, un no sé qué. Y yo, claro, lo miré y le dije, ¿cómo que un puerrito? Yo soy gallega. En Galicia no se pone puerros. Y entonces me dijo, bueno, vamos a ver, tu madre te crió maravillosamente bien, haz el puré de tu madre. Por eso te digo que también en eso hay que dejarse Sí, pero asesorar. Joaquín, ¿hay alguna señal de alerta o de alarma que pueda hacernos sospechar que los abuelos están sobrepasados, que quizás se sienten demasiado responsables? Porque cuidar a un niño es una responsabilidad importante y cuando no es tuyo, parece que encima pones más Sobre esfuerzo. todo cuando van creciendo. Sí. Porque yo te añado a eso otra pregunta. ¿Y qué hace el abuelo cuando el niño le dice, tú no eres mi padre? Ujú. Ujú. Que este es el punto en el que ya el niño se ha dado cuenta que tiene un margen de actuación muy amplio, Muy amplio. demasiado amplio, pues lo que dice es verdad. Y al mismo tiempo es una canallada de la criaturita. Sí. Pues yo creo que realmente, aunque cuidar a los nietos es una satisfacción para los abuelos en general, pero puede ser una carga importante y una limitación para las propias actividades de las personas mayores. Por eso todos conocemos algunos casos y yo creo que quizás cada vez más de abuelos, pero generalmente abuelas, que están desbordados por sus nuevas obligaciones cotidianas, por el cuidado de los nietos. Y muchas veces ocurre que las abuelas no son capaces de quejarse. Y no son capaces de quejarse porque piensan que poner limitaciones es como decir un no a sus hijos o un no quiero, cuando no es eso. Es no puedo porque tengo límites originados por la edad, por la salud. No es igual cuidar nietos con 60 años que con 70, estando bien de salud que estando mal. No es lo mismo cuidar a uno que cuidar a tres. Y entonces muchas veces las abuelas, con un sentido extremo de la responsabilidad, quizás excesivo, no confiesan que están agotadas o que esa carga les supera. Y entonces pues ocurre que al final pues esto explota por algún lado y las abuelas aparecen con síntomas estresantes, con depresión, con una falta de fuerza, con algo que todo el mundo percibe, aunque ellas a veces lo sigan negando. Es que al final, más que cuidar, perdona Joaquín, más que cuidar, yo creo que es asumir responsabilidad. O sea, es que son dos cosas muy distintas. No es lo mismo decir, bueno, mamá, cuídame al niño, que asume la responsabilidad de una educación. Porque, vamos, últimamente se está hablando de que hay más abuelos en las ¿Puertas de los coles? en las puertas de los coles y las reuniones, Ujú. en las reuniones de padres, que padres. Entonces es que están asumiendo una nueva paternidad que yo creo que eso sí que no debería de ser. Claro, y además que tampoco no es la situación ideal, no es buena para los abuelos, pero ojo, tampoco para los niños, porque hay trabajos, hay investigaciones realizadas donde los niños dicen que ven muy pocas horas a su padre, muy pocas horas a su madre, y luego, cuando eso se coteja con los rendimientos escolares y con los estados de ánimo, pues resulta que esos niños que ven poco a su padre y ven poco a su madre, aunque sean muy bien cuidados y educados por los abuelos, resulta que son niños con un peor rendimiento escolar y sobre todo, que es lo que a mí me duele más, son niños tristes, más tristes.
Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos sobre esto de la tristeza de los niños, porque ese sí que es un punto en el que está fracasando la cosa. Un niño mal educado a lo mejor se le puede reeducar. Un niño triste es complicado, porque estas cosas son duras. Pero vamos a hacer una pausa sin violines. Tú no lo necesitas, Silvia tampoco, no, lo necesitamos a pesar del todos. donut. No, pues fíjate, nos tomamos nuestros 2 donuts y nos tomamos sin violine quemagrasas, porque el donut no lo vamos a quemar en calorías, ¿no? Puede que tengan unas cuantas. Bueno, si tú tienes 200, me los tiene. ¿Para qué vas a pensar en ello? No pienses en ello. En cualquier caso, con sin violine quemagrasas lo que vamos a conseguir precisamente es eliminar esas calorías y esas grasas que el organismo por sí solo no ha podido eliminar, pues por eso, por la dieta, por el tipo de vida sedentaria que llevamos y un largo etcétera. ¿Que queremos saber cómo es? Sencillísimo, 2 cápsulas diarias. Entramos en parafarmaciamundonatural.es y allí, además de informarnos, podemos hacer nuestro pedido. También está disponible sin violine quemagrasas en farmacias y en herbolarios. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Oye, ¿a ti te gusta estrenar? Claro, ¿y a quién no? Pues tienes que ir al Corte Inglés. Tienen camisas o pantalones Dustin por solo 29,95 euros. Para que estrenes lo nuevo y estrenes nuevos precios. Con lo que dices apetece ir y estrenar. Y yo vuelvo contigo, porque como se renuevan constantemente, seguro que hay algo nuevo para mí. En octubre estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en el Corte Inglés. Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina. Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reposo. Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web. Es Radio. Ya estamos de vuelta, Silvia. Pues sí, estamos hablando de esa sensación que tienen muchos abuelos en este país de esclavitud hacia los nietos y también, por la contra, pues también de júbilo, ¿no? Porque yo creo que es una manera de sentirse vivos, de sentirse más útiles. Hombre, que pero, son sus nietos, ojo, yo le quería preguntar... Sí, no, claro que sí, pero yo le quiero decir una cosa a Joaquín, ya que lo tenemos. ¿No se plantean los abuelos en un momento determinado que quién los cuidará a ellos? A ver. No, es que claro, ellos están cuidando a sus hijos, cuidan a los nietos y yo creo que en el fondo dirán, ¿y a mí quién me va a cuidar? Pues sí, bueno, los abuelos y todos los que nos vamos haciendo mayores, efectivamente, sí. En fin, España es un país todavía donde, a lo mejor cada vez menos, pero en fin, donde todavía la familia pues es una pieza básica, fundamental, y ojalá siga siendo para toda la vida. Hombre, si no con la crisis, ¿de qué iba a estar esto? Ahí está. Si las familias no absorbieran el impacto de la crisis, ¿de qué iba a estar esto tan pastueño? Pues sí, yo creo que efectivamente estaríamos ya todos a revolcones, sí. No, es que los hijos somos ingratos a veces, o sea, dejamos a nuestros hijos en manos de los abuelos, pero luego yo creo que muchas personas, en el momento en que el abuelo ya es muy mayor, pues no piensa en decir, bueno, ahora es el momento de cuidar a mi padre. Pues sí. Mira, la situación además es complicada porque y dura, sí, porque ¿quién va a cuidar a los mayores? Bueno, en este momento, pues la situación es que unos abuelos van a una residencia que depende de su situación social, el que esa residencia sea de una manera o de otra, y otros quizás pueden ser cuidados en su casa propia, en la casa que ellos han tenido siempre, para lo cual generalmente hoy en día pues se dedican personas que vienen, en fin, inmigrantes, y muy a menudo sin preparación. Entonces, así como antes decíamos que los abuelos deberían de actualizarse en temas de cuidado de los niños, si es que van a tener que estarlos cuidando, también diría que esas personas deben de estar preparadas para cuidar a personas mayores a domicilio. Claro. Y luego, ya la tercera solución, que claro, naturalmente, por lo menos a los que ya somos mayores, es la que nos gustaría, está el cuidado por tus familiares, por tus hijos habitualmente, por tus hijas más veces. Y
Pero bueno, claro, ahora con el trabajo, la incorporación de la mujer al trabajo, y cuando digo ahora quiero decir en estos años, no precisamente ahora que estamos con la crisis, y quizás muchas mujeres precisamente lo que no tienen es trabajo fuera de casa. Y esa sería la tercera opción, es decir, que a los abuelos, como siempre, pues los cuidaran los familiares. Hay una última cuestión. Cuando decías antes comentaba Silvia, de los niños tristes, el problema es que esté triste el nieto y triste el abuelo. Sí. Y ambos con motivo. El niño está triste porque no ve a su padre y el abuelo está triste porque ve triste al nieto. Claro. Con lo cual es toda una tristeza horrible y hacemos un pan como unas tortas. ¿Cómo se puede detectar el comienzo de ese proceso en que el niño se ve como medio abandonado y el abuelo no le basta? Pues, hombre, yo creo que si el niño está ya en edad escolar, sin lugar a dudas, el colegio es un sitio donde lo van a detectar. Van a detectar que ese niño no aprende como aprenden otros niños. Van a detectar que a la hora del recreo este niño no participa en los juegos con otros niños. Es decir, son situaciones que posiblemente el colegio puede ayudar a detectar. Si no está en el colegio, pues hombre, a mí me parece que cuando, por ejemplo, van al pediatra y el pediatra pregunta y le dicen que ese niño está todo el día sentado frente a la televisión, con todos los inconvenientes que eso tiene, y que además fomenta el sedentarismo y fomenta la obesidad y todas sus consecuencias, yo creo que ese hecho de que un niño no tenga otra cosa que hacer, pues realmente a lo mejor puede orientarnos en ese sentido. Y luego, además, quería decir, Federico, el abuelo es un referente siempre para el nieto, es un modelo de personalidad. Cuantísimos niños pequeños vemos que están encantados con el abuelo, que se quieren parecer a él. Pues claro, es un círculo vicioso. Si el niño está triste y el abuelo está triste, lo que el niño ve en el abuelo es que está triste. Y es un círculo que habrá que romper de alguna manera. Bueno, pero es que los niños también son muy interesados, Joaquín? Los niños son Sí, tremendos. sí. Como dice los míos, dicen, es que la abuela es tan generosa. Y lo único que quieren, exactamente, le sacan lo que quieren, vamos. Sí. O sea, yo Le creo falta que decir, no como tú. Exactamente, es que la abuela generosa. Y Tienden mamá, mucho cállate. a comparar, A mí con las comidas, Claro. claro, como no cocinas como la abuela. Claro, Pero esto sí que es carne, pero y no lo tuyo. Antes la relación con la madre siempre es mucho más íntima, más biológica, más indiscutible. Con el padre tiene un elemento simbólico más importante y es verdad que la figura del abuelo como figura paterna de referencia, como figura masculina superior a la hora de conformar la personalidad del niño, cada vez tiene más importancia y por razones de educación el abuelo es más serio, es menos colega y además no debe serlo. Claro. Y en ese sentido es curioso que el abuelo pueda ser una figura de referencia masculina mejor que el padre. Claro. Siempre que el abuelo asuma ese papel, no vaya de colegui y tal, ¿no? Claro. Sí. Pero eso es difícil, Federico, porque les ponen los ojitos y no le castigues, no le castigues. Y yo diciendo, bueno, pero si a mí me castigaban unas semanas. O sea, es que de repente cambian de todas maneras, los yo patrones. creo que en eso lo mejor es que los padres o sea, que los abuelos traten dentro de lo posible, que no siempre le va a ser posible, pero traten dentro de lo posible de seguir unas directrices, unas normas bastante parecidas a las de los padres. A veces los abuelos les cuesta más poner límites. Y claro, los límites son muy importantes en la educación. Tienen que haber normas que sean comunes y que los padres y los abuelos utilicen más o menos de la misma manera, porque claro, si no, al final el niño se da cuenta de que el fuerte es él, que hace lo que le da la gana. Y entonces, cuando se vaya haciendo mayor, seguiremos en lo mismo. Y entonces, cuando el niño sea un desastre, diremos, ¿qué pudimos hacer que no hicimos y le hemos dado todo? Bueno, y a lo mejor es eso, es que le hemos dado todo. Ese es el problema. Bueno, muchas gracias, Joaquín Ibarra, por esta conversación. Volveremos a hablar, Sí, sí.
Porque Cuando esta es quieras. una sociedad de abuelos. Yo quiero ver a de Federico de nietos. abuelo y entonces aquí ya tendríamos... Bueno, Pues el día menos pensado mis hijos me dan. No parece que están en esa... Pero Son están en jovencísimos. disposición pero que son sociolaboral. muy jóvenes. Son muy jóvenes. Son muy jóvenes, sí. Yo creo que son un poco jóvenes todavía. Hasta la treintena, 32, 33. Bueno, pues a Bueno, mí de mi repente- madre me tuvo a los 27. Sí, sí, sí. Claro. Y yo Antes tengo hacía un todo hijo que antes. los acaba de cumplir. Uf, pues ya está. O sea que... Está ya... Sí, no parece que esté en sus planes, pero bueno, estos los planes... Tú vas a ser un pan. Ya Tú vas a sé. ser un pan con el nieto. No. Sí, yo sí, sé sí, que sí. pero yo sé que el abuelo lo que no puede ser es el blando. Tiene que ser un padre de refuerzo, no un padre sustituto y no el bueno para que el Vale, papá vale. sea el malo. Qué bien. No, y menos siendo mi niño. Además. Vamos, Ahí vamos. podíamos La llegar, teoría... etcétera. Muy Sí, bien. eso es fácil. La teoría me la sé. La teoría te la sabes, Muy bien. Federico, pero te digo yo que no. Federico, vas a ser un abuelo, un superabuelo. Ya lo verás, Ya, ya lo verás. ¿Eh? Y Bueno. volveremos a reunirnos Hoy todos. ha sido un placer intervenir con vosotros. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Joaquín Ibarra, y volveremos a hablar de abuelos. Por cierto, Regalazo a los abuelos. bueno, esto es ideal. Por ejemplo, creo que Joaquín está trabajando en Valencia, la Comunidad Valenciana. Ahí se oye radio, pero de una manera Es verdad. arrasadora. Puede que incluso más que en Madrid, puede que donde más de España, junto con Galicia, donde tenemos la mejor red regional. Bueno, pues es radio. Hay muchos sitios que empiezan, por ejemplo, Sevilla ha empezado a recibir radio, no solo Sevilla, todo el Valle del Guadalquivir, hace muy poco. Bueno, pues falta la radio. Es que no oigo, pero ¿tiene usted radio? No, pues hombre, entonces ¿cómo va a oír? Ya, pues tenemos la radio de radio, que es una radio muy buena, batería de litio, que se recarga, que no hay que volver a comprar pilas, pero que no es barata. O sea, es barato, es caro. Y Federico anuncia barato, 9 euros, falso. Federico no anuncia barato. O sea, la radio de radio son 39 euros, pero es que ya no necesita comprar otra radio, ni otra pila, ni cosa parecida. Además tiene la entrada USB para poner en un pendrive música, por ejemplo, si quiere, la música que le dé la gana. Y un tamaño muy bueno, Federico, ¿eh? Y además que no pesa. Y Claro. tiene hasta su bolsita y todo. ¿Cómo se consigue? Llamando al 91 567 1876. 91 567 1876 y en 2 o 3 días la tienen en su casa. Solomillo con salsa de cerveza. Anda ya. Parece fácil. Anda morena. Solomillo, ¿eh? Con Pues salsa ahora nos de lo cerveza. cuenta María Jesús Navarro está siempre como compensándonos de un fin de semana de dieta, ¿no? Sí, ¿Qué claro. pasa? Que estabas mal y has estado con arrocito blanco, jamón york y una manzana, ¿no? Bueno, pues venga, ya está Jo, bien. y además Te a estas vamos horas de a la mañana. curar, solomillo. Además así alegramos el solomillo de cerdo, que es la cosa así como más seca que hay en el mundo y menos... Solomillo, ¿pero qué dices? ¿Es que estará mal hecho? No, está El jugoso. ¿A la solomillo plancha? bien hecho es lo más jugoso que ¿El hay. de cerdo a la plancha? El cerdo, pero si Sí. el cerdo es un animal tan cariñoso que hasta muerto no deja de rendirte servicios. El solomillo, pero si el solomillo es jugoso. Al revés. Sí. Pues Bueno. a ver, ahora me decís cómo. Pero si no hay nada del cerdo, como suele decirse, hasta los andares. No, y qué rico, ¿eh? El cerdo, ahora empiezan las vamos, el cerdo matanzas. Es un animal benéfico, extraordinario, magnífico. Diría el paisano de Silvia, magnífico. Vamos a la receta. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Catapum. Trabando en el carbón. Bueno, María Jesús, quieres parecer la enemiga de la dieta, o sea... No, hombre. Bueno, pero Hay que si hemos comer de hecho todo. dieta este fin de semana, por ejemplo, una cierta dieta saludable, o tal vez un exceso en la noche del viernes, nos llevó a una saludable dieta, arrocito blanco, jamón york, el arroz con un poquito de aceite, pim pam,
y esto. Y hoy esto. Y ya dice, oye, pues estoy ya como un chaval. Sí, sí. Yo soy al revés, yo prefiero hacer la dieta entre semana y el fin de semana. Sí. Que hay Bueno, más tiempo, ¿verdad? Vale, pues venga. Un A ver. solomillo a la cerveza. Mira, necesitamos un solomillo de cerdo, una cebolla pequeña, 250 gramos de champiñones, cerveza, harina, sal y pimienta. Nada, cortamos el solomillo en medallones gruesos, los salpimentamos, los pasamos por harina y los doramos en una sartén. Los retiramos de la sartén, picamos la cebolla y la doramos en el mismo aceite del solomillo. Si tenemos que incorporar un poquito de aceite, incorporamos. Cuando la cebolla esté dorada, ponemos media cucharada de harina y la rehogamos un poquito. Ponemos otra vez los solomillos en la sartén, cubrimos con cerveza y dejamos cocer unos 45 minutos más o menos a fuego lento. Mientras tanto, picamos los champiñones, los cocinamos en otra sartén y cuando esté el solomillo listo, los ponemos en el guiso, que cocinen un poquito y ya lo tenemos listo. Ya servir y comer. ¿Qué cerveza utilizas tú? ¿Cualquiera? Pues yo la que tengo de por lata casa, barata. incluso si no queremos poner cerveza o no tenemos, vino blanco. Bueno, esta es una cuestión que siempre se plantea a la hora del guiso. ¿Vale la pena usar un buen vino que además se ha de evaporar para perder el alcohol normalmente, etcétera? Hay quien dice, pues chico, para eso está el vino de cocinar, que tiene un problema, que es que como le eches un trago pensando que se puede beber, es una cosa. Es que esto está pensado para crear abstemios. O sea, el que ha probado una vez un vino de cocinar como si fuera vino, es tremendo. Bueno, es que puedes aborrecer el vino, la vid, la uva y a Noé, que lo inventó. O sea, pero todo es el verdad mundo. que lo dice la madre de Rosana, a mejor vino, mejor guiso. Esa es la gran cuestión. ¿Tú qué eres? ¿Tienes una doctrina a eso o va variando? A ver, yo estoy con la madre de Rosana, mejor vino, mejor guiso, pero también depende pues de la economía de cada uno. Sí. Oye, te digo una cosa, a veces cuando ese vino se pica, que dices, esto ya no lo puedo beber, no sabes qué bien se cocina con ese vino. De verdad. Mira. Porque además tiene ese punto de vinagrito, ya Pero que le además da, ves- que no lo tiren. De verdad que yo soy de las que aprovecho todo y bueno, a mí el vino me gusta, pero a veces, claro, yo pues no lo bebo y todo. que el vino además se pica con mucha facilidad, Claro. incluso, y lo metes en la nevera, lo único que haces es congelar cuando se pica, pero 3 días Claro. y se acabó, sobre todo el tinto, que tiene muy sí. mal refresco, ¿no? Pero está Pues- rico, está rico. Pues Está no bueno. sé. Oh, es verdad, jamoncito Mira, Iglesias. lo bueno es con sí el que que es es bueno, del cerdo. aconsejable el vino es con el jamón redondo de Iglesias o viceversa. Bueno, o con cualquier cosa, jamón de Iglesias, con Pero Coca-Cola, hasta con agua, con agua, el agua sana, buena, tan rica, ideal. Sí. Coca-Cola, También. 0, con calorías, tal. Sí, Perfecto. bueno es el jamón. O sea, pan con jamón y algo, Eso lo decía mi abuelo. después un par de donuts y ya. Y esta receta tostamos unas virutitas de jamón y también se las podemos poner al guiso. Bueno, eso Ay, es qué perfecto. rico. Dices otra cosa buena del cerdo. Como es suyo, el cerdo siempre admite muy bien el jamón. Sí, es verdad, no hay en rechazo. cualquier No, variante. no. Claro, dice, es mío, que va que rechazo va a haber. hombre. Ojalá todos los cerdos tuviesen jamones. Animalito. ¿Mañana volvemos? Mañana son las 12, mañana a las 6 en punto. Pásenlo bien.